Trono del rey de Israel. Y David andaba huyendo como un forastero y extranjero miserablemente en la tierra de Israel. Pero la verdad que Dios estaba con David. Dios le cuidaba y le apoyaba a David. Lo que tenía Saúl, solamente el apoyo humano de sus personales, su deseo, su idea, su astucia, no más. Pero la voluntad de Dios ya se había ido de Saúl a David. Por eso Saúl, con su ejército, aunque le perseguía a David, no pudo lograr nada de nada. David era un hombre débil, pero Saúl, siendo el rey, no pudo tocar al cuerpo de David. La pelea entre Saúl y David no fue por David, sino fue por la voluntad de Dios y por el apoyo de Dios. Así David pudo sobrevivir y seguir adelante. No murió David porque David peleaba bien, sino la mano poderosa de Dios estaba con David, cuidándolo, protegiéndolo también. Pero un día le llegó un pensamiento. ¿Seré muerto algún día al fin por la mano de Saúl? Le llegó este pensamiento. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Eso no podía suceder. No sucedió y no podía suceder nunca jamás. Eso no es por la fuerza y por la habilidad, por la valentía de David, sino por la promesa de Dios, por la mano poderosa de Dios. A toda manera, David no podía morir por la mano de Saúl, nunca, jamás. Dios no le permitía eso, no podía permitirle este acontecimiento porque Dios le había levantado a David como el rey de Israel. ¿Para qué? Para continuar la genealogía de Jesucristo. La voluntad de Dios, la promesa de Dios estaba con David. Pero un día le llegó este pensamiento: al fin seré muerto por la mano de Saúl. ¿Qué voy a hacer?
por suerte yo sigo con mi vida, pero al fin seré muerto. David, viendo su situación, aceptó este pensamiento. Le llegó este miedo y la preocupación. Ahí David tomó una decisión humana. Que decía David: me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esta idea no salió de Dios, no fue por la fe en Dios, sino Elimelech descendió a Moab buscando la mejor opción, una salida pronta, una solución rápida. Él dejó Belén, la promesa de Dios, la tierra de la promesa de Dios. Ahí en la tierra de Moab, en el campo de Moab, Elimelech murió, y Mahlón y Kelión también. David también descendió a la tierra de los filisteos por no creer en la promesa de Dios. Él buscaba un lugar seguro, tranquilo. Saúl me persigue todo el tiempo. Al fin seré muerto por la mano de Saúl. No quiero morir por Saúl. Quiero vivir con mi familia, con mis hombres también, con mis seguidores. Por eso le surgió esta idea. Me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Si David se hubiese quedado en la tierra de Israel, ¿iba a morir por la mano de Saúl? No creo. No creo. David no podía morir por la mano de Saúl. No podía. David no sobrevivió porque huía bien, sino la mano poderosa de Dios estaba con David. Dios tuvo misericordia de David. Dios lo protegió por su promesa. Pero David se olvidó de Dios. El mejor lugar, el lugar más seguro, es la tierra de los filisteos, donde no puede alcanzar la mano de Saúl, porque los filisteos eran enemigos de Israel. Los filisteos perseguían mucho, mataban mucho, atacaban mucho a los israelitas. Goliat era el guerrero filisteo. David, para sobrevivir, queriendo escaparse de la mano de Saúl, eligió el lugar de los enemigos de Israel, el lugar de los enemigos de Dios, quiere decir
2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Claro, Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos, que eran enemigos muy fuertes y bravos. 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Acaso Dios ungió a David para que él fuese el siervo de los filisteos? ¿Será? En ninguna manera. Eso no es la voluntad de Dios. Lo que hizo David no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Él buscó nomás un lugar seguro y tranquilo. Por eso está mendigando a Aquis, el rey de los filisteos, diciendo: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. ¿Por qué David tiene que hallar gracia ante los ojos del rey de los filisteos? No hay por qué. Como mató a Goliat y derrotó a los filisteos en la batalla. David tiene que pelear contra los filisteos. David tiene que echarlos, tiene que dominar, tiene que conquistar, tiene que matar. Pero ahora, ¿qué hace? Está pidiendo la misericordia. Si he hallado gracia ante tus ojos. Tiene que hallar gracia ante los ojos de Jehová, no ante los ojos del rey de los filisteos. David se quedó 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. Claro, en aquel momento no necesitaba huir. No necesitaba huir. Porque Saúl no pudo entrar en la tierra de los filisteos. David le mendigó a Aquis, el rey de los filisteos, y recibió la aldea llamada Siclag. En 1 año y 4 meses, construyendo la casa, levantando su hogar, la vivienda, acumulando el material durante 1 año y 4 meses. Ahí David se quedó tranquilo, cómodo, sin huir, sin preocupación, descansando bien, durmiendo bien. Eso no era lo que Dios esperaba. David no lo hizo por la fe en Dios, sino
utilizó su manera, eligió un camino cómodo humanamente. Amados hermanos, Dios nos salvó, nos dio la salvación del pecado, nos llamó, nos dio la vida eterna. Dios nos reveló la justicia de Dios por fe. Dios nos permitió la fe. La fe que tenemos nosotros es muy valiosa, muy valiosa. Saben que los doctores, teólogos, no pueden tener esta fe que tenemos nosotros por el estudio, por el conocimiento. Ellos no pueden lograr la fe que tenemos nosotros. Esta vez en Nueva York participaron muchos pastores ACLF. Entre ellos, ahí estaban muchos pastores de las iglesias grandes. En Estados Unidos, en inglés se llama mega church. La iglesia grande, así se dice. Ellos son líderes grandes e importantes. Son pastores ejemplares, exitosos, que lograron el éxito para levantar su iglesia en cada región. Por eso en cada departamento, en cada estado, en cada ciudad, ellos son pastores reconocidos, famosos, grandes. Pero ellos, escuchando la palabra durante ese LF, se quedaron asombrados. Pastor Osupa, él predicó el libro Hebreos capítulo 10 constantemente. Cada hora, cada noche, cada mañana. Los pastores se quedaron maravillados por el mensaje que compartió Pastor Osupa. Todos ellos son pastores que predican en sus iglesias. Pero ellos no sabían, no entendían lo que decía la Biblia. Sobre todo, el mundo de la fe, el mundo de la gracia de Dios, la eterna redención, la justicia de Dios, la santificación, la perfección, la vida de fe, el mundo de la gracia. Ellos no sabían. Escuchando esta vez, se quedaron muy, muy maravillados. Los que participaron una vez, 2 veces, esta vez se quedaron bien firmes de su salvación del pecado también. En Israel, Pastor Osupa, cuando visitó la vez pasada, el rabino principal más grande y alto en Israel entre los judíos, Pastor Osupa, ante él, abriendo la Biblia, le predicó sobre el propiciatorio, donde Dios ordenó a meter las tablas de los mandamientos. ¿Por qué? El rabino se quedó asombrado. Él, siendo un judío, estudiando mucho las escrituras, él no comprendía. Leía la letra, enseñaba la letra,
la medida del propiciatorio, el material, los mandamientos. Pero no sabía. ¿Por qué Dios ordenó a meter las tablas de la ley, de los mandamientos y tapar con el propiciatorio? Se quedó muy, muy asombrado. Él dijo que quería ir a Corea. Sí. Pastor Supak le invitó. Creo que la vez pasada, por falta de tiempo, Pastor Supak no pudo predicarle tanto el Evangelio con los detalles. Creo que cuando visita Corea, ahí va a poder escuchar la palabra más detalladamente y recibirá la salvación del pecado también. Hermanos, la fe de la salvación del pecado que tenemos nosotros. ¿Ustedes tienen pecados o no? Wow, tienen fe maravillosa, preciosa, excelente, muy valiosa. Pero esta fe no tienen muchos, lastimosamente. Es verdad. Memorizando muchos versículos de la Biblia, teniendo conocimiento, título, estudio. No entienden. No pueden ver lo que Dios preparó para nosotros. Teniendo conocimiento, memorizando bien los versículos, sufren por sus pecados. Nunca termina la condenación por el pecado en sus corazones y sus vidas. ¿Por qué no tienen fe en Jesucristo? Porque no entienden en lo que Dios preparó para nosotros. La fe que tenemos nosotros es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando nosotros recibimos la salvación del pecado, nos ayudó el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos creer en el Evangelio. ¿Saben eso? No fue por la inteligencia excelente de ustedes. No fue por la capacidad intelectual de ustedes, sino Dios nos abrió nuestra mente. Dios nos abrió nuestro corazón. El Espíritu Santo se ha manifestado en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí se prendió la luz. Ahí nos llegó la fe. ¿Me voy a entender? Es la obra enorme, maravillosa del Espíritu Santo. Es de Dios. Así nosotros llegamos a recibir la salvación del pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la salvación? ¿Por qué Dios nos permitió esta gracia maravillosa? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos abrió nuestro corazón? ¿Por qué Dios nos permitió entender el Evangelio? ¿Por qué Dios nos permitió encontrar con la iglesia de Dios, con el siervo de Dios y oír la verdad y aceptar la palabra de Dios y creer y recibir la salvación del pecado? ¿Por qué? Para que nosotros vivamos cómodamente en este mundo, tranquilamente en este mundo. No. Dios le ungió a David como el rey de Israel.
Entonces David tenía que sentarse en el trono del rey de Israel. Dios nos llamó, Dios nos permitió la salvación del pecado para utilizarnos la vida nuestra por el Evangelio. Dios nos derramó la gracia para que muchas personas puedan recibir la salvación del pecado a través de nosotros. Amén. Apóstol Pablo, desde que recibió la salvación del pecado, él no vivió calladito, buscando la comodidad, tranquilidad, paz, sino abrió la boca, predicó lo que le molestaba tanto a la sociedad de los judíos. Él sin cesar predicó el Evangelio por todo lado. Así provocó la ira de los judíos. Pablo, siendo judío, recibió el odio, el gran odio de los demás judíos por predicar el Evangelio. Por eso él recibió muchas persecuciones, tuvo peligro de muerte, azotado, heridos, encarcelado también muchas veces. Había muchas personas que estaban esperando a matarlo a Pablo. Se dedicaban a eso. Así fue muy fuerte la situación. ¿Por qué? Apóstol Pablo también podía llevar una vida tranquila. Si se callaba, si se quedaba en un lugar tranquilo, escondido, guardando su salvación. Soy salvo, sí. Salvo soy. Justo soy. Limpio soy. Gracias, Señor. Él, con su certeza de la salvación del pecado, se hubiese quedado en un pueblo pequeño, ocupando una casa, calladito, escondido, tranquilo. Igual iba a recibir tantas persecuciones. No creo. No creo. Pero él no buscó su tranquilidad, su paz, sino conforme a la voluntad de Dios. Él siguió predicando el Evangelio sin cesar, orando al Señor, viajando por todo lado. Se dedicó a predicar el Evangelio. Vivió para predicar el Evangelio. Por eso recibió la persecución y el odio de sus paisanos constantemente. Así él provocó la ira de los judíos. Por eso a través de él, Dios pudo trabajar grandemente. A través de apóstol Pablo, en muchos lugares, muchas personas recibieron la salvación del pecado. ¿Es cierto? Entonces, ¿acaso Dios diferencia a los cristianos? Bueno, yo amo a Pablo. Yo voy a trabajar a través de Pablo.
Con lo demás, no quiero hacer caso. ¿Acaso será así? ¿Acaso Dios decidió a trabajar a través del pastor Osupak no más? Yo elegí mi siervo fiel. A mí me gusta el trabajo de este siervo. Yo voy a utilizar nomás la vida de este siervo. Así Dios decidió, por eso Él trabaja mucho a través de Él. De ninguna manera. No hay diferencia. El valor del Evangelio, el poder del Evangelio que nosotros recibimos y tenemos es la misma cosa. Pastor Osupak, después de recibir la salvación del pecado, durante 60 años, sin cesar, Él predicó el Evangelio constante.
constantemente. Por eso por todo lado hay muchos enemigos de Él. Así es. También a través de Él muchos recibieron la salvación del pecado. Dios trabajó grandemente a través de Él, utilizando su vida, su cuerpo, su tiempo. Así, el Evangelio llegó a muchísimas personas. A nosotros también. ¿Es cierto? ¿Acaso Dios no va a querer trabajar a través de ustedes? ¿Por qué no? Por ser coreano, Dios trabaja más. Por ser paraguayos, Dios no va a trabajar tanto. ¿Será? Creo que algunos tienen esa idea. En el caso de pastor es diferente porque es de Corea. Es coreano. Tiene otra condición, otra capacidad. Pero en mi caso, soy de Paraguay. Soy pobre. Soy de una familia pobre. Yo no tengo nada. No tengo capacidad. Algunos creo que piensan así, aceptando ese pensamiento, se quedan encerrados. No puedo vivir por la fe. No puedo predicar el Evangelio. Yo no puedo servir al Señor. Yo no puedo anunciar el Evangelio. Yo no puedo hacer nada por el Evangelio. Los pastores coreanos, por ser coreanos, son diferentes. Mentira. Pura mentira. Pura mentira. Ustedes vieron cómo avanza el trabajo en el coro Gracias. Ahí están varios extranjeros. Un mexicano, un chileno y uno de Ghana, creo que está de vacaciones. Se escapó y está descansando un poco. Pero yo veo que hermano Julio es un mexicano, ustedes saben, ¿verdad? Él habla bien coreano, inglés, español, canta bien también. No hay diferencia. Dentro del coro Gracias, no hay diferencia. Por ser coreano no hay mejor atención. Por ser extranjero no hay... No, eso no existe. Sea quien sea. El que camina por la fe, el que recibe el entrenamiento, la enseñanza, doblegando su corazón, crece, mejora, desarrolla. Hermano José de Chile también. Yo veo que él también está desarrollando muchísimo. Asimismo, no hay diferencia entre coreano, paraguayo, chileno, mexicano, boliviano, argentino, brasilero, europeo, asiático, africano. El Evangelio tiene el mismo valor y el mismo poder. Amén. ¿Acaso Pastor Osupa predica el Evangelio grandemente, abiertamente, porque tiene mejor condición y mejor apoyo
y más capacidad que los demás. Mentira. Claro, ahora él tiene más apoyo que antes. Hay muchos hermanos que apoyan, hay muchos pastores que le acompañan, le apoyan también. La iglesia de Gangnam le apoya también. Por eso él puede viajar por todo lado, puede organizar más trabajos, porque la misión es ya bastante grande, muy fuerte también. Por eso él organiza más trabajo, en ninguna manera. Cuando él no tenía nada, igual él se dedicaba a predicar el Evangelio. ¿Saben eso? Cuando él tenía hambre, cuando él tenía frío, cuando él estaba solito, nadie le apoyaba, nadie le confiaba, nadie le consideraba como un siervo de Dios. Igual, él caminó con el Señor para predicar el Evangelio. Él se dedicó a predicar el Evangelio sin importar su situación. Él siguió adelante. Él mismo nos compartió varias veces. Cuando nació pastor de Nueva York, pastor Yong-gu Park, su hijo, durante varios días ellos no comieron nada. Pastor Rosu Park, la pastora embarazada, estaban pasando con hambre. No tenían nada. Al nacer, de repente le visitó una hermana, no, antes de nacer, ¿sí? Cuando tenía, ¿cómo se dice? Ese último dolor, antes del parto, ¿cómo se dice? Contracción. Cuando vino la contracción. Justamente llegó una hermana. Él ya viendo esa situación, pastor, sabe que yo fui enfermera en un hospital, yo tengo licencia también para... Así ella preparó y recibió, dirigió el parto en la casa, ¿sí? En Corea eso era normal, muy normal en aquel momento. Yo también nací en mi cuarto, en el cuarto de mi mamá, ¿sí? Y ella, después de recibir el bebé, después del parto, la madre tiene que alimentarse bien, así sale el pecho, la leche, ¿sí? Pero ella vio que la olla estaba bien limpia, bien seca. Creo que bajo polvo estaba. La olla, plato, los cubiertos, todo estaban bien desocupados, bien limpios. Ella salió corriendo, compró un poco de arroz, un poco de nalga, un poco de carne, cocinó y le sirvió. Para las mujeres que tienen parto, es muy bueno y saludable la sopa de nalga, ¿se dice? Perdón. Alga. Nalga, ¿qué es? Creo que elegí mal la palabra, perdón, sí. Alga. Sopa.
Olvídense de nalgas, ¿sí? Por favor. Olvídense. Sopa de alga. Eso es muy saludable. Muy saludable. ¿Sí? Así, Pastor Osupa, él dice que mi hijo, desde nacer, me ofreció una mesa de comida. Sí. Porque antes de eso no podía comer. Por eso él había abandonado el Evangelio. Yo no quiero predicar más, no quiero vivir así miserablemente, pasando con hambre. Yo no me arrepiento de haber tomado este camino. Me voy. ¿Él había hecho algo así? En ninguna manera. Aún así, él predicaba el Evangelio. Él se dedicaba a predicar el Evangelio, oraba al Señor para poder ampliar más trabajo de la evangelización. Solamente pensaba en eso. ¿Cómo podríamos hacer llegar este Evangelio a más personas? Para eso necesitamos el seminario. Necesitamos entrenar muchos seminaristas, ministros, formar ministros y enviar a cada ciudad, a cada país. ¿En qué año empezó nuestro seminario de la misión? Pastor Yongguk Pak nació en el año 74. Pastor Supak ya mencionó varias veces en su prédica. Ustedes no escuchan bien atentamente su prédica. La hija nació en el año 72, el hijo nació en el año 74, luego nació el seminario en el año 76, después de 2 años, ¿sí? Él, cuando no tenía nada, igual vivió entregándose todo su ser por el Evangelio. ¿Me hago entender? Él fue entregado al Señor 100% por el Evangelio. Su vida completa, su tiempo completo, su cuerpo completo, toda la vida de Él. Algunos dicen, ¿por qué Pastor Osupak anda en un carro de lujo? ¿Por qué Dios le permitió? ¿Por qué Pastor Osupak recibe la mejor atención? Porque Dios le permitió. Si Dios les permite a ustedes no recibirán. También. Dios recompensó al Pastor Osupak. También le agregó, le añadió más talento, más fe, más fuerza, más sabiduría, más salud. De todo, Dios le añadió, le agregó. ¿Por qué? Dios tenía que utilizar su vida. ¿Me hago entender? Entre miles de personas, todos no tienen interés del Evangelio. No quieren ofrecer ni un poco de su tiempo, ni un poco de su habilidad. No quieren sufrir ni un poco por el Evangelio, por el Señor. Ni siquiera quieren ofrendar una moneda. No quieren gastar nada, no quieren entregar nada. No quieren sufrir nada por el Evangelio, sino buscan cómo yo voy a poder vivir mejor, cómo yo voy a poder comer mejor, cómo yo voy a poder piensan en eso, se dedican a eso. Ignorando la voluntad de Dios, sin hacer caso con el Evangelio. Pero hay uno que se
entrega todo su ser al Señor, al trabajo del Evangelio, sin cuidarse a sí mismo. En vez de utilizar por sí mismo, utiliza lo que tiene para el Señor, para el Evangelio. Entonces, ¿a quién Dios dará su apoyo, la abundancia, la riqueza, para que Él pueda predicar más el Evangelio? A Él obviamente, no a todos. ¿Me hago entender? Yo veo que en estos días, hermano Juan Ignacio tiene varios discípulos. Cada vez cuando yo voy, yo observo el trabajo, ¿no? Desde unos días atrás, hermano Joel agarraba esa herramienta, ¿cómo se dice? ¿Cuchilla se dice? Cuchara, perdón, cuchara, ¿sí? Agarrando la cuchara, levantaba los ladrillos. Una hilada, otra hilada. Yo le pregunté, hermano Joel, ¿había sido maestro? No, pastor, mi maestro me está enseñando, él decía. Ay, hermano Juan Ignacio me decía, pastor, este hermano presta atención, tiene interés, quiere aprender. Entre muchos obreros. En ese caso, hermano Juan Ignacio, ¿por qué no le va a enseñar todo lo que tiene? ¿Por qué va a esconder una técnica mejor y un secreto por el trabajo de albañilería? ¿Por qué va a esconder? Hermano Juan, usted le enseñó todo, ¿no? ¿Le está enseñando todos los secretos, sí? ¿Por qué? Presta atención, hace caso, aprende, absorbe, escucha. Entonces, ahí está los demás muchachos también, pero el otro, si le ordena una cosa, entonces dos cosas, entonces hace apenas una cosa, luego se queda mirando, jugando. Pero hay uno que, sí maestro, sí señor, haz lo que le indica, aprende. Presta atención. Entonces, ¿por qué no le va a enseñar más? ¿Por qué no le va a dar todo lo que tiene? Hasta los seres humanos saben hacer eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces Dios, entre millones de personas, ¿por qué no le va a dar? ¿Por qué le va a esconder ante un hermano que se entrega todo su ser y vive por la fe, por el Evangelio? ¿Por qué le va a esconder ante Él? ¿Por qué no le va a apoyar, no le va a dar lo que falta, no le va a agregar más conocimiento, más fuerza, más sabiduría? Obviamente. Apóstol Pablo, él no fue una persona excelente o diferente o especial, sino él aceptó la voluntad de Dios. Se dedicó al trabajo del Evangelio. Por eso Dios no pudo menos que añadirle a él más cosas por el Evangelio. Amén. ¿Quién dice que no sé predicar el Evangelio? ¡Qué vergüenza! No diga eso. ¿Por qué no sabe predicar el Evangelio? ¿Acaso Dios no quiere darle el conocimiento, la sabiduría, la habilidad para predicar el Evangelio? Dios quiere, Dios está dispuesto. Dios quiere dar, quiere dar. Entonces, ¿por qué no tiene? No predica el Evangelio. No tiene interés del Evangelio. Pasando 1 año, 2 años después de recibir la salvación del pecado. No tiene interés. No quiere prestar atención.
Por eso no recibe nomás. ¿Me hago entender? Si uno presta atención, si uno acepta la voluntad de Dios, si se dedica al trabajo del Evangelio, Dios no hay por qué esconder ante Él lo que tiene, sino le va a añadir más cosas. Amén. Más sabiduría, más coraje, más habilidad, más conocimiento, más fuerza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo lo que tiene Pastor Osupak, Dios le añadió. Dios le añadió. Dios le permitió. Por eso nomás. Amados hermanos, ustedes también pueden recibir la misma cosa. Pueden experimentar la misma bendición, el mismo apoyo de Dios. Amén. ¿Cómo? Si ustedes aceptan la voluntad de Dios. Si se dedican al trabajo del Evangelio, entregándose al Señor, su vida. ¿Por qué Dios no les va a dar? ¿Por qué Dios no les va a permitir, no les va a abrir el camino? Por supuesto que sí. Todo lo que recibí yo, también así fue. Así fue. Yo sé que hay más todavía que Dios me quiere dar a mí. Por eso yo, ante trabajos nuevos, no quiero retroceder, no quiero huir, sino, sí Señor, amén. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero experimentar la obra de Dios, el apoyo de Dios. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. ¿Por qué no? Amados hermanos, que vivan por la fe, por el Evangelio, por favor. Ahí está sabiduría, ahí está prudencia, ahí está todo el apoyo, toda la riqueza, toda la añadidura que viene de Dios. Amén. ¿Por qué Dios no les va a dar a ustedes? Obviamente. El conocimiento, la sabiduría, la habilidad, también Dios puede darnos a nosotros. Este domingo, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben ustedes? Ayer no escucharon la noticia. Ofrenda decidida. Qué alegría, ¿verdad? ¿Quién está suspirando? Qué alegría, qué bendición. Ofrenda decidida. Por la visita del Pastor Osupak. Tenemos que preparar. Amados hermanos, hay muchos proyectos que tenemos que desarrollar más todavía. Hay bastante eco en el salón nuestro. Hay veces ustedes no me escuchan bien, ¿verdad? ¿No? ¿Me escuchan bien? Oh, tienen buen oído ustedes, ¿sí? Pero muchos me reclaman a mí, pastor, yo no escuché nada hoy. Ahí hasta atrás no alcanza el sonido y no es entendible eso.
Si es posible, tenemos que cambiar la decoración de nuestro salón. Número 1, el piso. Número 2, la pared de otro lado. Número 3, esta pared. Perdón. El piso número 1, la pared del escenario número 2, otra pared número 3, el techo número 4, la pared de ambos lados número 5, de la importancia. No vamos a poder tocar muchas cosas antes de la visita del pastor Osupa, pero vamos a mejorar hasta donde podamos. Todo eso también requiere cierto gasto. También tenemos que mejorar nuestro equipo. También tenemos cuenta pendiente acumulada también. Varias veces estaba por cortarse la luz. Se había cortado el internet varias veces. Apresuradamente teníamos que pagar. Por eso, por todos los asuntos, en la reunión de delegados nosotros decidimos hacer ofrenda decidida este domingo que viene por una meta de 700 millones de guaraníes. 700 millones de guaraníes. No es mucho, ¿verdad? Sí. Hay veces en la ofrenda decidida, hay algunos adolescentes hacen prueba de su bolígrafo. Como sale muy bien su bolígrafo, pone varios 0, 0, 0, 0, 0. No hagan eso, sino de verdad que participen a la ofrenda decidida. La ofrenda es la misma cosa. Si uno predica el Evangelio, Dios le permite más sabiduría, más conocimiento. Amén. Sí. Mi español, aunque tiene bastante falla, pero yo pude desarrollar predicando el Evangelio. Dios me añadió, Dios me ayudó por predicar el Evangelio. La ofrenda también la misma cosa. Usted no digan que yo no tengo nada, soy pobre, yo no puedo ofrendar porque no tengo nada. No piensen en ofrendar lo que sobra en su bolsillo, sino la ventaja de la ofrenda decidida es tomar un monto por la fe, confiando en el Señor, apoyándose en el Señor y recibir del Señor y ofrendar. Ahí uno puede experimentar más apoyo de Dios. Amén. No piensen en huir, ni retroceder, ni esconderse ante este asunto tan importante. Dios nos quiere dar tantas bendiciones y abundancias por el Evangelio sin límite. Ustedes pueden recibir todo. Dios está con nosotros. Hoy leímos 27, pero creo que no tenemos tiempo para tocar hasta los detalles de este capítulo. David se escondió en la tierra de los filisteos por no enfrentar contra su situación. Por eso Dios tenía que quemar Siclag para que él pudiera salir de ahí. Dios empujó. Dios no nos permite esta vida para que nosotros nos quedemos en Siclag cómodamente, tranquilamente, suspirando. Aquí ya no llega más peligro. Aquí no llega más el problema y enemigo, la persecución. Dios no quiere eso.
Dios no nos permite la vida por eso, sino David tiene que llegar a Jerusalén para sentarse en el trono de
En la vida de nosotros, la situación o la posibilidad que tenemos nosotros no es tan importante. Porque la vida nuestra no depende de la posibilidad, ni de nuestra capacidad tampoco, sino en el mundo solamente hay dos caminos: el camino de Dios y el camino de Satanás. Hay dos caminos, no más. En el camino de Dios, Dios trabaja fielmente conforme su promesa. Como ayer nosotros compartimos y meditamos sobre la vida de David y la vida del pastor Oxupac. Dios nos puso delante de nosotros el siervo de Dios y nos mostró bien claramente su vida, cómo él vivió por el Evangelio delante de Dios. Por fin, Dios le añadió al pastor Oxupac todas las cosas, todo lo necesario, Él añadió. La verdad que pastor Oxupac, él no vivió por sí mismo, ni para comer, ni para sobrevivir. Él no buscó su tranquilidad, su libertad, su comodidad tampoco. Pero Dios le permitió todas las cosas. No por otra razón, sino por el Evangelio. Como yo les conté varias veces, él un tiempo sufría mucho por el hambre y por el frío. Pero él no pensaba en trabajar. Solo oraba al Señor, esperaba al Señor. Pero una vez le salió un trabajo, colocación del papel de decoración. Él, por un día, por el trabajo de un día, ganó el dinero. Con ese dinero pudo comer con su familia, con los demás hermanos que vivían con él por el Evangelio. Él le gustó. Wow, qué bueno, qué lindo. ¿Por qué yo no pienso en eso? Bueno, entonces voy a hacer los dos. Voy a trabajar y voy a predicar el Evangelio también. Entonces, sin sufrir, voy a poder predicar mejor el Evangelio. Sin preocupación, voy a poder predicar el Evangelio. Pero Dios no le permitió llevar los dos juntos. Una vez cuando le salió el trabajo, él no pudo menos que abandonarlo el trabajo porque estaba yendo a predicar la palabra de Dios para una familia. Él no pudo abandonar esa familia que él esperaba, sino tenía que abandonar el trabajo que salió para aquella tarde. Pero le dolió mucho su corazón. Él le pidió a la señora: señora, hoy yo no puedo, por favor, pero la próxima quiero trabajar, que me avise. Pero la otra vez le surgió la misma cosa. No salía el trabajo, aunque él esperaba. Un día le surgió un compromiso también para predicar el Evangelio.
Estaba yendo con un hermano para visitar a una familia. También la señora le llamó y quería pasarle el trabajo. Justamente en ese momento, cuando Pastor Zupag estaba yendo a predicar el Evangelio, se coincidía el trabajo también. Por eso, pastor, otra vez no pudo menos que abandonar el trabajo. Le dolía tanto su corazón. ¿Por qué otra vez, en este momento, justito? ¿Por qué? Pero él pensó delante de Dios. Qué casualidad. ¿Por qué Dios me permite este trabajo justamente cuando yo voy a predicar? Pensando delante del Señor, él se dio cuenta. Dios no quiere que yo trabaje para comer y vivir. Dios no quiere que yo viva por vivir, sino Dios quiere que yo viva por el Evangelio. Dios quiere que yo me dedique al trabajo del Evangelio 100%. Por eso desde aquel día, él no buscó más el trabajo para ganar el dinero, para comer y para vivir. Claro, después de aquel día también él tuvo hambre y frío. Esta historia fue en la ciudad de Kimcheon. Luego él fue enviado a la ciudad de Daegu. En Daegu también él sufrió bastante. Pero él, por lo que aprendió en Kimcheon, no trabajó más. Y además, en Daegu, varios hermanos le empujaban, le obligaban al pastor Zupag. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar y ofrendar? ¿Por qué usted no hace nada, solamente predica la palabra de Dios nomás? No es justo. Como nosotros, usted también puede tomar un trabajo, puede ganar dinero, puede apoyar a la iglesia. Eso es justo. Pero Pastor Zupag testificaba ante los hermanos. Hermanos, yo también tenía la misma idea. Yo también quería vivir así, pero Dios no me permitió. Yo me di cuenta que Dios no quiere que yo viva así por la vida, para vivir, para comer, sino Dios quiere que yo me dedique al trabajo del Evangelio 100%. Por eso un tiempo a propósito los hermanos no le daban ningún apoyo para probar. Bueno, si tiene usted mucha fe, solo usted tiene fe, solamente usted es hombre de fe, nosotros no, bueno, entonces vamos a probar. Este siervo de Dios, si es el siervo de Dios, va a sobrevivir. A propósito, no le daban ningún apoyo. Ahí el pastor un tiempo pasaba con el hambre y frío también. Pero él no buscó un trabajo para solucionar ese problema, sino él anduvo predicando el Evangelio, estudiando la Biblia, orando al Señor, pensando en el trabajo del Evangelio. Él siguió adelante. Yo creo que nuestra iglesia es única iglesia que
los pastores viven solamente por el Evangelio. En la misión nuestra, los pastores no tienen otro trabajo. No ejercen su profesión anterior, sino entre los pastores, algunos eran empresarios, comerciantes, también con su título ejercían su profesión. Pero dejando todo, se entregaron al Señor para vivir por la fe, por el Evangelio, apoyándose en el Señor. Por eso, nuestra misión en corto tiempo pudo desarrollar muchas cosas. La iglesia pudo crecer en corto tiempo. Ante cualquier trabajo del Evangelio, nuestros pastores están dispuestos a luchar, a vivir juntos, trabajar por el Evangelio. Para nosotros es muy común trabajar juntos, organizar juntos por un campamento, por una conferencia, por la construcción, por cualquier trabajo del Evangelio. Nuestros pastores son más que los soldados, están dispuestos a batallar, trabajar, pelear, luchar. En Estados Unidos hay muchas iglesias, pero durante la semana la iglesia está cerrada. Aunque nuestros pastores y hermanos tocaban la puerta de las iglesias, no podían encontrar los pastores. ¿Por qué? Los pastores todos trabajan para sobrevivir. Y cuando yo fui a predicar en una iglesia de Yonkers, así se dice la ciudad, un poco más al norte de Bronx, un pastor dominicano, yo compartí la palabra en su iglesia y él le gustó el mensaje y estaba muy abierto también. Yo le invité, pastor, la próxima semana, desde el lunes, tenemos la conferencia mundial para todos los pastores y líderes. Por favor, que venga a participar y acompañarnos. Él me dijo, pastor, disculpe, yo trabajo en un edificio como encargado de mantenimiento, haciendo limpieza, mantenimiento, pero hace 2 meses recién tomé este trabajo nuevo. Por eso yo no puedo pedir las vacaciones, el permiso. No puedo faltar. Ah, sí, qué lástima. Entonces, aunque sea por la noche, desde aquí hasta Manheim, hasta Huntington, y en 2 horas puede llegar. Ah, bueno, eso yo voy a intentar. No solo él, sino muchos pastores viven así. Cuando sobra el tiempo, ahí ellos estudian la Biblia, se dedican para predicar el Evangelio, piensan y viven por la iglesia, por el Evangelio.
Por un lado, también es un poco práctico, ¿sí? ¿Por qué? Los miembros de la iglesia no hace falta ofrendar tanto, aunque ellos recaudan la ofrenda. Ustedes saben cómo ellos recaudan la ofrenda, ¿verdad? Usted antes de venir a nuestra iglesia, participaron a otra iglesia alguna vez, ¿sí? Para ellos, durante el culto, la hora más importante es la hora de ofrenda, eso ellos no pueden faltar. Con muchas alabanzas, calentando el ambiente, pasan la canasta de ofrenda. O si no, preparan una canasta aquí al frente. Luego, cada uno pasa adelante para entregar su ofrenda. ¿Sí? ¿Ustedes cómo ofrendaban antes? ¿Así ofrendaban o pasaba la canasta por el frente de ustedes y ahí metía la ofrenda? ¿Cómo hacían eso? ¿Nunca ofrendaron? Pasaba la canasta, esto es el estilo de Paraguay. Allá en Estados Unidos también hay dos métodos. No sé cuál resulta mejor, pero hay la hora de ofrenda, sí o sí. Entonces, cuando yo me voy a una iglesia para predicar, normalmente yo me quedo sentado en la primera fila, ¿no? Y entonces, tengo que ofrendar también. Siempre tengo que preparar un poco así, ¿sí? Para ofrendar. Y no sé cuánto entraría así la ofrenda, recaudando. Pero aunque no entre la ofrenda, eso no es un problema tan grave para ellos. ¿Por qué? El pastor trabaja, paga alquiler de la iglesia, paga la luz, paga por el agua también, ¿sí? Por eso hay muchas iglesias que mantienen los pastores. Así sería muy lindo. No creo. ¿Por qué? Yo veo que los que viven así, las iglesias estaban bien miserables. Los miembros participan al culto. ¿Por qué? Por muchas razones. Ahí pueden sacar todo su estrés, cantando, gritando, bailando también, tocando instrumentos. El ambiente es bastante alegre. Me gustó también el ambiente, sí, bien calentito. Pero yo pensando bien, en ese caso, los miembros de la iglesia no tienen necesidad de preocuparse por el trabajo de la iglesia. No necesitan llevar el yugo de Cristo, ni ofrendar, ni preocuparse tampoco. Por eso ellos vienen nomás, por su gusto, para pasar el tiempo, para divertirse también, alegremente vienen. Pero no tienen fuerza. Muchos pastores de las iglesias grandes esta vez se sorprendieron bastante por el trabajo de nuestra misión. Wow. Yo participé varias veces a las reuniones de los pastores, congresos, conferencias, pero yo nunca vi una organización tan organizada,
perfecta. Para nosotros es muy, claro, en el caso de nuestro está un poco flojo, ¿no? Y viene y se va y viene varias veces. Una vez deja aquí el micrófono, así hace, pero normalmente no se hace así. En el campamento, viendo el movimiento en el escenario, cada vez se cambia, ¿sí? Para la danza, para el coro, para la alabanza, para la prédica. Viéndolo también ellos se quedan asombrados. ¡Wow! ¿Cómo pueden organizar tan bien así? Miren, aunque ellos tienen muchos congregantes, no pueden organizar así. No hay manera de organizar, no hay manera de mover la gente, porque cada uno anda por su idea, por su razón, por su deseo. No hay unión. No puede formar un equipo preparado. También nuestros pastores jóvenes, ellos valoran mucho. Porque nuestros pastores desde muy joven se dedican al trabajo del evangelio. En otras denominaciones, los pastores son bastante viejos, de edad. Pero en la misión nuestra se levantan cada vez más ministros jóvenes que se entregan todas sus vidas solamente por el Evangelio, que se dedican al trabajo del Evangelio 100%. Por eso podemos hacer muchos trabajos. Por eso podemos organizar campamentos grandes, trabajos enormes también. También los hermanos reciben la bendición de Dios. ¿Por qué? Si el pastor hace todo, los hermanos no tendrán oportunidad para llevar el yugo de Cristo, para participar, para ofrendar. Pero en la iglesia nuestra, los hermanos sí o sí tienen que trabajar por el Evangelio, tienen que preocuparse por la iglesia, ofrendar también. Así, cada uno tiene el corazón del dueño. Es mi iglesia. ¿Por qué? Echando todo su corazón, entregando la ofrenda, entregando su tiempo. Así nuestra iglesia pudo crecer y organizar más trabajos. La iglesia de Gangnam, este domingo, Pastor Supak anunció por la ofrenda decidida. El monto era $500,000, $500,000. Por el seminario bíblico que va a haber fin de este mes. El seminario abierto, en forma presencial, ¿sí? Por primera vez después de la pandemia va a realizar. Para hacer eso, hay bastante gasto por la propaganda. Hay que hacer promoción para que sepan todos los ciudadanos de Seúl, que sepa todo el país. También para preparar el lugar, alquilar, preparar los equipos, también hicieron ofrenda decidida. Yo sé que nuestra iglesia ofrenda más que otra iglesia. Yo creo, no sé, yo cuando congregaba otra iglesia, yo era muy pequeño, no sabía muy bien.
Pero según mi punto de vista, así es. Nuestros hermanos, cuando hay trabajo en la iglesia, echando todo su corazón, participan, asumiendo el yugo de Cristo. La dificultad también, toman decisión, un monto, deciden un monto por la fe y orando al Señor, ofrendan. Así Dios puede trabajar más en la vida de los hermanos. Puede bendecir más, puede permitirles más abundancia. Por eso, los hermanos de nuestra iglesia, nadie murió de hambre. Al revés, ofrendando más que los demás, más que otra iglesia. En mi caso también, en mi familia. En la iglesia de Kimchon también hubo mucho trabajo. La construcción, ante cada campamento mundial. También el pastor cuando viajaba, los hermanos ofrendaban para cubrir el viaje, para enviar el apoyo al exterior. Algunos piensan, y algunos también se apartan de la iglesia, abandonan también. Si yo sigo en la iglesia, no voy a poder comprar mi casa propia nunca. Si yo sigo en la iglesia nuestra, no voy a poder vivir bien. Por eso algunos, por ese pensamiento, voy a descansar un poco. Quiero descansar. Así dicen. Luego ya no participan más al culto y se apartan de a poco. Eso sería un descanso. Si no participa al culto, no ofrenda, entonces se va a acumular más riqueza, podrá ganar más dinero y ahorrar. En ninguna manera. Ellos son engañados nomás por Satanás. Si uno no ofrenda, ¿tendrá más dinero? ¿Ganará más dinero? ¿Podrán ahorrar más? No. Puede haber más gasto. Si ustedes no están aquí, ¿qué estarían haciendo esta noche? Si no hay nada en la iglesia, ¿qué harían? Si uno se queda en casa durmiendo, excelente, excelente. Pero muchos no se quedan así. ¿Sí? Si andan por fuera, por lo menos para ver una película o para pasar, para divertirse con sus amigos, hay más gasto. Mucho más. También hay muchas tentaciones. También. Los detalles no voy a contar, ¿sí? Pero por la iglesia, nuestra vida se mantiene bien conservada, con mucho cuidado del Señor. Mi hermano menor, él sigue en la iglesia aún, pero hace poco compró su propia casa, un apartamento. En Corea se maneja todo por el préstamo, ¿sí? Sacó un préstamo y compró su propio apartamento. También, cuando yo fui a Corea, no sé en qué año fue, 2017 o 18, yo fui
al negocio de mi hermano menor. Él no aprendió nada de la electricidad, pero pensando en buscar su propio trabajo, él abrió una tienda de los artefactos de LED, como es de moda en Corea. Y solamente vendiendo los aparatos no podía él ganar mucho dinero por eso. Tenía que ampliar su servicio. No solo él vendía, sino instalaba también. Colocar un artefacto, reemplazar donde estaba un fluorescente, sacando y colocar un artefacto de LED. Eso no lleva mucho conocimiento ni trabajo enorme tampoco. Cualquiera puede hacer si quiere, ¿sí? Así empezó el trabajo. Y cuando yo fui a su tienda, me sorprendí bastante porque era bien pequeño. Nosotros en coreano, cuando mencionamos algo muy pequeño, comparamos con el tamaño de moco. No moco mojado, sino seco. Así usted hace eso, ¿no? ¿Nunca hicieron? Ese tamaño, moco. ¿Sí? Yo comparé con el tamaño de moco, ¿sí? Moco seco, la tienda de mi hermano. Porque ahí él tiene su asiento, su escritorio pequeñito así, ¿sí? Como nuestro escritorio del colegio, ¿sí? Ese tamaño. Luego yo fui con mi esposa. Nosotros dos sentamos, él se sentó en su lugar. Ya no había espacio para los clientes. No podía entrar otra persona más. Así era tan chiquitito. Pero él así trabajaba, por lo menos. Claro, la vida no es fácil, ¿sí? No es fácil. Yo le dije a él, oye, si tú trabajas por el Evangelio, no tienes que enfocar a esta ciudad nomás. Tienes que ampliar tu corazón primeramente. ¿Tuviste? Todo lo que hacemos es número 1 del mundo. Mejor coro del mundo. Mejor soprano. Mejor pastor. Mejor predicador. ¿Lo viste? Sí. Entonces, por el Evangelio, Dios de verdad nos permite alcanzar a nivel de ser mejor coro, mejor músico, mejor pastor, mejor predicador, mejor colegio. Sea lo que sea, todo lo que tocamos nosotros llega a ser mejor por el apoyo de Dios, porque es por el Evangelio. Entonces, no trabajes para sobrevivir, para comer con tu familia, sino tienes que trabajar por el Evangelio. Entonces, ¿por qué tú no puedes ser mejor empresario de la electricidad, de artefacto? No tienes que ser mejor en esta ciudad, sino mejor de Corea, mejor del mundo. Piensa un poco más, amplía tu trabajo. No solamente el local, sino el trabajo en sí. Amplía un poco más, echando tu corazón. Organiza. Tú eres mejor electricista, puede ser. Él me dijo, sí, por el Evangelio voy a hacer.
Hace 2 años atrás, cuando recién empezó la pandemia por ahí, él me envió la foto. Hermano, hoy yo hice contrato, un edificio. Qué bueno el préstamo, ¿sí? Por el préstamo. Por el préstamo agarró un edificio de 3 pisos, de 3 niveles. La planta baja, hay varios locales. Él ahora es el dueño de un edificio. Anteriormente ocupaba un alquiler, ¿sí? Un local pequeñito que podían sentarse 3 personas así. Ahora su local es un poco más, no tan grande, ¿sí? Pero es incomparable, más grande que antes. Tiene su propio edificio, tiene su propio apartamento también, ¿sí? En el caso de mi hermana, ella estaba de vacaciones un tiempo, recibiendo ese pensamiento. Porque la iglesia nunca terminaba la ofrenda, el trabajo, compromiso, tarea. Por eso él y su marido, mi cuñado, dejaron de congregar a la iglesia. Luego se arrepintieron después de sufrir unos cuantos años. Ahora otra vez están congregando. Mientras tanto que ellos no congregaban a la iglesia, se aumentó bastante deuda, queriendo ampliar su trabajo, su negocio. Luego, ahora otra vez están conectados con la iglesia, participando. Hermanos, vamos a leer un versículo. Salmos 133. Salmo 133. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 1. ¿Qué es esto? Habitar juntos, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo puede haber armonía entre los hermanos habitando juntos? ¿Qué palabra se queda en el corazón de ustedes en este momento pensando en esta palabra? La iglesia, el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo los hermanos pueden habitar juntos en armonía? Cada uno doblegando su corazón, dejando su pensamiento, recibiendo la guía del Señor, la voluntad del Señor. Ahí puede haber armonía. En estos días estamos trabajando por una construcción muy pequeña, ¿sí? No podemos mencionar como construcción, pero es construcción, ¿sí? Estamos formando 3 dormitorios. Yo veo que los hermanos trabajan juntos en armonía, alegremente. ¿Cómo es posible? Cada uno doblega su corazón por el Evangelio, por la guía del Señor, por el bien de la iglesia. Ellos trabajando ahí, ellos no vivirán ahí en ese dormitorio todos. Creo que entre ellos unos cuantos podrán ocuparse, pero muchos no.
¿Cuánto cobran ellos por día trabajando? Nada. Pero alegremente trabajan juntos por el Evangelio. Los hermanos habitan juntos en armonía. Es posible por la guía del Espíritu Santo, cada uno despojándose a sí mismo, doblegando su corazón, dejando sus pensamientos ante la voluntad de Dios. Los hermanos que trabajan ahí alegremente, ¿por qué? Porque este trabajo es para el Evangelio. Después de terminar ese trabajo, podremos recibir seminaristas de matrimonio. Wow, eso me da mucha alegría. Durante muchos años, matrimonio no. ¿Por qué? ¿Cómo podemos separar el matrimonio durante mucho tiempo? No podemos hacer eso. Pero aquí no hay espacio, no hay dormitorio, habitaciones grandes para hombres y mujeres separados. Apenas, eso también ya casi está lleno. Pero por un poco de trabajo, antes de CLF, tendremos 3 dormitorios. Después vamos a continuar un poco más. Ahí vamos a levantar un nivel más, aprovechando la pared y el techo existentes. Ahí va a aparecer 3 dormitorios más. En total, 6. ¡Wow! ¿Por qué sería tanto, Eduardo? Parece que tienes bastante sueño. Tal vez uno de estos 6 será para mí. Porque me mira Evangelista César. En estos días yo veo que Evangelista César alegremente trabaja hasta la noche. Por el Evangelio. Por el Evangelio. Si Dios no nos permite mudarnos a otro lugar pronto, bueno, entonces de a poco podemos hacer más dormitorio por este lado de la pared, sí. De a poco así. Otro 3. Sí, ponemos rosa y otro 3, entonces creo que tranquilamente ahí vamos a poder formar 12 dormitorios, sí. Hasta 12 matrimonios podemos recibir, sí. Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es esto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Aquí dice el Señor, cuán bueno, cuán delicioso. ¿Qué cosa? ¿Chocolate? ¿O miel? Si no, habitar los hermanos juntos en armonía. Viéndolo, Dios dice, cuán bueno, mirad, cuán bueno y cuán delicioso. Uno solo, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué va a poder hacer uno solo? Va a poder hacer algo, pero no tanto ni mucho. ¿Me hago entender? Pero cuando se unen entre varios hermanos, en unos días. ¿Cuándo fue anciano Juan? Que usted me contó. Pastor, ¿qué le parece si allá formamos? Anciano Juan solamente dio idea, no trabajó nada ahí.
Solo me dio idea, nomás idea. ¿Eh? En una semana, ¿sí? Avanzamos bastante. En una semana. ¿Por qué? Los hermanos trabajan juntos. Nuestra iglesia hasta ahora organizó muchos trabajos enormes. Enormes. ¿Ustedes se acuerdan la primera visita médica que hicimos en Yalbesanga? Ahí los médicos se quedaron asombrados, sorprendidos, emocionados. ¿Por qué? Ellos como médicos ya tienen experiencia de parte del ministerio, de parte de la facultad, de parte de diferentes entidades. Ellos ya brindaron varios servicios. Pero trabajando con nosotros, se quedaron maravillados. Para nosotros, no fue algo especial. Nada de nada. Hicimos nomás lo que hicimos, como siempre. Preparando a qué hora vamos a salir, pidiendo la hora, llegando allá, qué vamos a hacer, Obviamente, preparar alojamiento es lo básico, ¿no? Preparar la comida, algo muy básico también, ¿sí? Para organizar una actividad, poner toldo, preparar la mesa, mantel y convocar a los voluntarios y formar la fila, atender. Y es algo muy obvio. Pero ellos, viéndolo, se quedaron sorprendidos. Me decían casi todos los médicos y enfermeras: pastor, gracias por la invitación. Ellos, en vez de descansar, sufrieron durante un día completo. Pero se quedaron muy contentos. Gracias, pastor, por invitarnos, por este trabajo tan hermoso y valioso. ¿Cómo es posible? Hubo muchos sacrificios, apoyos, aportes de los hermanos. Nuestro bus consume bastante. Por 1 litro corre apenas entre 3 y 3,5 kilómetros. Consume mucho, ¿verdad? Usted no le interesa medir el consumo de su vehículo, ¿verdad? Carga y maneja. Se acabó, bueno, carga. Así, ¿no? Nosotros tenemos que medir. Nuestro bus consume mucho. El camión también. Pero los hermanos aportando su apoyo, uno, otros hermanos en otra área también aportando, apoyando. Así hemos podido organizar un trabajo hermoso. Viéndolo, muchos pastores se quedaron abiertos hacia nosotros. Nos invitan también. Este año tenemos que organizar más, pero por la visita del pastor Supac estamos pendientes en eso. No solamente la visita médica, sino la gira de cantata navideña. Lip sync, ¿cómo se llama eso en español? Hasta ahora no sé muy bien. Una abuela, después de una presentación, dijo a mi hija Ana: wow, el micrófono de ustedes es muy sensible, hasta suspiración, hasta yo escuché todito, todo, hasta ruido pequeño yo escuchaba todo. Wow, qué clase de micrófono. Yo no les voy a contar la marca de ese micrófono, ¿sí?
Muchos se quedaron contentos, asombrados, agradecidos también. ¿Por qué no? Todo esto por el Evangelio. Trabajando juntos en armonía podemos organizar muchas cosas. Nuestra iglesia, no en Paraguay solo, sino en todos los países. Así trabajamos. Por eso los que vienen por primera vez a vernos, nuestro trabajo se quedan abiertos y asombrados, maravillados. Pero si cada uno anda por su deseo, por su idea, por su razón, no vamos a poder hacer nada de eso. Hermanos, ahí está la bendición de Jehová. 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Amén. ¿En dónde? En la iglesia. Ahí Jehová envía bendición. Bendición. Yo, llevando un poco más de 30 años en la iglesia, en este camino, yo soy uno de los testigos. La verdad que yo no hice algo excelentemente ni especial, sino me quedé nomás en la iglesia, participando, trabajando juntos, recibiendo la palabra de Dios y la guía, pero sin darme cuenta. Dios me bendijo tanto. Dios me añadió muchísimas cosas que yo no pude imaginarme. Todo fue por la iglesia, por el Evangelio. Los que se apartaron, los que retrocedieron, los que abandonaron por el miedo, ellos fueron engañados nomás por Satanás. Hermanos, no acepten ese pensamiento. No hay por qué retroceder, ni abandonar la iglesia, ni el trabajo del Evangelio. En la iglesia, en el trabajo del Evangelio, ahí está nuestro futuro. Ahí está el bien nuestro, de cada uno de nosotros, de nuestra familia también. La ofrenda también es muy buena, muy saludable espiritualmente. La ofrenda. Usted no ofrenden por la matemática, sino por la fe. Cada vez ustedes participan más al trabajo del Evangelio por la ofrenda o por algún trabajo físicamente o por algún otro aporte, sea lo que sea. En la iglesia, por el Evangelio, cuando ustedes echan sus corazones y trabajan juntos, podrán ver el apoyo de Dios, la bendición de Dios. Amén. Sin darse cuenta, ustedes verán, wow, Dios me añadió esto, Dios me permitió más fuerza, más sabiduría, más abundancia, la felicidad también. Gracias. No vivan por vivir, ni por su deseo, ni por su abundancia, sino por el Evangelio. Entonces Dios no puede menos que permitirnos todas las cosas.
Si nosotros perecemos de hambre, ¿cómo podríamos predicar el Evangelio? Por eso Dios no nos puede dejar así. ¿Me hago entender? Si nosotros tomamos un compromiso, si nosotros trabajamos por un trabajo pesado, grande para el Evangelio, ¿por qué Dios no nos va a ayudar y apoyarnos para avanzar este proyecto para el Evangelio? Obviamente, David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová. La situación estaba muy fea. La ciudad Siclag se quedó asolada. Eran cautivas todas sus mujeres, sus hijos, sus bienes se quemaron, sus casas. Pero eso no es para llorar ni retroceder, sino Dios le dice a David, vamos a volvernos al primer libro de Samuel, capítulo 30. 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Por qué no? Por eso David pudo recuperar todas las cosas que perdió. Sí, sin ninguna perdición pudo recuperar todas las cosas. Amados hermanos, Dios está con nosotros. David tenía que recuperarlos, sí o sí. Así podía llegar a Hebrón, así podía llegar a Jerusalén como el rey de Israel. ¿Por qué? Todas estas cosas están escritas en las Escrituras. Jesucristo tenía que nacer, tenía que hacer toda la voluntad de Dios, padecerse y resucitarse también. Por eso Dios no pudo menos que cuidarlo a David y trabajar en su vida. Asimismo, en la vida nuestra también Dios sí o sí tiene que trabajar. ¿Por qué? Dios quiere que se predicase en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones. Amén. Entonces, si nosotros trabajamos por predicar el Evangelio, Dios no puede menos que trabajar en la vida nuestra. Amén. Ahí está la prudencia, hermanos. Ahí está el apoyo de Dios. Lo que hacemos nosotros por el Evangelio. Por el Evangelio. Si mejoramos un poco la pantalla y el proyector, es mejor el ambiente para escuchar la palabra, ¿sí? Si podemos mejorar más la calidad del proyector, se va a quedar más excelente todavía. También si mejoramos el ambiente de acústica de este salón, ¿será mejor también? ¿Por qué no? Vamos a hacer promoción también para invitar a todos que vengan a escuchar la palabra de Dios. Vamos a mejorar todos los detalles por el Evangelio. Entonces, Dios, ¿por qué no nos va a ayudar si nosotros llevamos este yugo de Cristo?
Ahí estará el apoyo de Dios. Amén. ¿Por qué no? No podemos fracasar ni podemos perder tampoco. Ahí está el apoyo de Dios, el poder de Dios. Ustedes no vivan por su comodidad, sino por el Evangelio. Ahí podrán ver la obra de Dios. Amén.